Bien, agradezco mucho esta presentación. Cuando a uno se le presenta de esa manera, como que queda uno extrañado, ¿no? Como si fuera uno un bicho raro, de esos que solo aparecen en ciertos libros de aventuras. Efectivamente soy mexicano, soy de Córdoba, Veracruz. ¿Por qué enfatizo esto? Porque hace unos días di una conferencia similar en otro lugar y a raíz de lo que dije sobre los mayas, una persona comentó a otro sacerdote que cómo era posible que siendo yo mexicano me expresara tan mal de los mayas. Mi intención no es ensalzar a los mayas, tampoco es hablar de la cultura maya, que es maravillosa, con grandes logros, pero también con muchas limitaciones. Toda cultura tiene su aspecto positivo y muchos aspectos negativos. No pretendo pues hablar de ello en sí. Hay grandes especialistas sobre ese tema. Como bien dijo la señora Maru, mi tarea es simplemente teológica. Y desde el punto de vista de la teología, quisiera hablar sobre el tema del fin del mundo, un tema también bastante particular, bastante peculiar. ¿Es verdad que el 2012 será el fin del mundo? La respuesta es no. Y quisiera dar argumentos sobre esto. Recientemente, en concreto el lunes pasado, entrando en la página de Yahoo de México, de Internet, me di cuenta de que hay en oferta unos búnkers para todos aquellos que quieran protegerse de la aparente debacle que va a tener lugar en el 2012. Lo curioso, lo sorprendente es que ni siquiera están de acuerdo sobre el día, porque por ejemplo cuando aquí es el 21 de diciembre, resulta que en Italia, en Europa, ya es el 22, y en Australia tal vez sea ya el 23, así que no se sabe a qué país o a qué continente, a qué región se refieren con ello. Solo por poner un pequeño ejemplo. Vuelve el interés, así lo digo yo, sobre el fin del mundo. No es que todo inicie hace poco, ya en el siglo II hubo un tal Montano que se decía ser el Espíritu Santo y que también afirmaba que muy pronto iba a llegar el fin del mundo y que tendría lugar en una llanura de lo que hoy es Turquía, el Asia Menor, en una llanura que se llama Pepusa. Jamás ocurrió nada y después Montano desapareció del mapa junto con sus seguidores. Este tema del fin del mundo pues tiene como una especie de marco cultural actual, fomentado también por el History Channel, yo que sé, que canales de televisión, películas como el 2012. Se quiere presentar también este tema con visos de historicidad, de ciencia. Lo más triste es el miedo. Donde está el miedo no está Dios. Cristo, en su mensaje que dirige a los discípulos el día de la resurrección, según el Evangelio de San Juan, les dice ante todo, la paz sea con vosotros. El mensaje de Cristo es la paz, y lo más cercano a la felicidad es esa paz. Por eso es que los discípulos se alegran al verlo. Donde hay miedo no puede estar Jesús, no puede estar Cristo y su mensaje. Así que estamos llamados a ser promotores de paz, no promotores de miedo. No seguimos a un Dios justiciero, aterrador, sino al Padre misericordioso, que mandó a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Y quisiera sugerir 5 puntos, y espero no tardarme mucho, porque también podríamos dormirnos, dependiendo también del tono que yo asuma. Espero ser ameno, que no distraerles tampoco. Bien, sugiero en primer lugar aprender de la historia, ¿no? Ya decíamos que desde un principio algunos hombres quisieron, ya desde el siglo II, el mismo San Pablo, quien lee la primera carta a los tesalonicenses, creía que la segunda venida de Cristo era inminente. Y en cambio, en la segunda carta, trata de convencer a los destinatarios de esa carta de que no era verdad, de que el Señor va a retrasar su venida y que no se sabe cuándo. Vendrá como un ladrón. El Señor va a venir, pero no sabemos cuándo. La historia, decía Cicerón, es maestra de la vida. Aprendamos de la historia. El mismo Cervantes tiene una frase en la segunda parte del Quijote, en la cual él glosa lo que decía Cicerón. Dice de la historia que es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. También tenemos la figura esa de que precisamente por las experiencias de los hombres del pasado somos como unos enanos
sobre las espaldas de gigantes. ¿Cuándo surge la ciencia histórica? Surge con un historiador griego llamado Tucídides. Para él, su religión estaba llena de mitos. Así hay historias que nos pueden gustar más o menos, más que menos, porque hacen que nuestra imaginación vuele. Leemos así que de un dolor de cabeza de Zeus nace Atenea. Mitos como el Edipo Rey, que pueden sorprendernos por su humanidad, por lo terrible de su historia. Es un personaje que jamás ha existido, como Antígona y otras tantas cosas que sabemos de la mitología griega, ¿no? Pues bien, ante ese contexto mitológico, Tucídides dice, si tenemos que hablar de los hombres, hablemos con verdad. Digamos cuáles son los hechos de sus vidas y no intentemos meter a divinidades que no tienen nada que ver con esa historia de los hombres. También ese contexto del que habla Tucídides era politeísta. Precisamente a este respecto quisiera hacer un comentario sobre lo que encontramos en el Génesis. Mucho se ha dicho sobre los primeros capítulos del Génesis. Los protestantes, por ejemplo, cuando surgen las ciencias naturales, se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que aceptan literalmente lo que dice el Génesis, lo interpretan de modo, por lo tanto, fundamentalista, y aquellos que lo interpretan como si fuera un cúmulo de mitos, y son los liberales. Ante, pues, el surgimiento de estas ciencias, ellos no se ponen de acuerdo, y están algunos que dicen que lo que tiene, pues, el Génesis es mítico, y otros que dicen que ha de interpretarse de modo literal, y así los 6 días o 7 días de la creación lo ven ellos como si fueran eras geológicas. Lo que la Iglesia Católica nos enseña al respecto, que es lo que a nosotros nos interesa. La Iglesia Católica nos dice, en concreto, que si bien se trata de un modo figurado, simbólico, de hablar sobre el origen del mundo, por otro lado, los hombres de entonces no pretendían hacer historia como hoy modernamente se entiende la historia. Si comparamos, por ejemplo, los 11 primeros capítulos del Génesis con lo que nos enseñan otras culturas, nos damos cuenta de que hay mucha novedad en el Génesis. Por ejemplo, un elemento, lo señalábamos antes también, los mitos antiguos son politeístas, hablan sí del origen del cosmos, del mundo, pero hay muchos dioses. El Génesis, en cambio, nos habla de un solo Dios. El mal no saben cómo describirlo, cómo hablar de su origen, mientras que en el Génesis se nos dice que el origen del mal es porque el hombre usa mal su libertad, desobedece a Dios. Así pues, el mal no tiene su origen en Dios. El mal tiene su origen en el mal uso de la libertad y, en concreto, debido a la desobediencia del hombre. Dada la envidia que tiene el demonio del hombre, de la felicidad de que el hombre goce en su trato con Dios, el demonio decide romper esa libertad. Hay otro elemento que es la historia. Los mitos antiguos son cíclicos, mientras que el Génesis nos describe una historia que inicia. Un día sigue a otro, y así a otro hasta el 7º día en que Dios descansa. No se trata, pues, de una ley del eterno retorno. Todo es continuamente lo mismo. Y se simboliza, por ejemplo, con la vid o los cereales. En un momento determinado llueve, se siembra una semilla, surge la flor, da fruto. Después, esa planta es cosechada, ese fruto es cosechado, la planta muere. Se vuelve a sembrar, vuelve a llover, la planta surge otra vez, pero es continuamente igual. Hay algunas divinidades griegas que simbolizan esa ley del eterno retorno, como Baco, por ejemplo, como Ceres. No es lo mismo eso que encontramos en el Génesis. En el Génesis hay un tiempo lineal, no cíclico. Todo se origina en Dios, pero el mal se debe al mal uso de la libertad. Bien, pues ha habido también algunos personajes en el pasado que han intentado vaticinar o predecir el fin del mundo, y realmente todas sus predicciones han sido resonantes fracasos. No hemos de sorprendernos, por lo tanto, que se quiera manipular la figura de los mayas. Los mayas jamás han hablado del fin del mundo. Los mayas hablaron de que al final de su calendario, mejor dicho, los mayas, el calendario maya concluye en el 2012, pero eso no significa que ese es el fin del mundo. ¿Por qué el calendario maya termina en el 2012?
Pues precisamente porque no tuvieron más tiempo de desarrollar más su calendario. Bien, había algunos personajes en el pasado que pretendieron predecir este final del mundo. Ya hablamos de los montanistas o de Montano. El libro del Apocalipsis nos habla, en el capítulo 20, de un periodo que llaman algunos reino milenario, y ciertas sectas lo han interpretado de manera literal. Un reino milenario en el que Cristo reina con algunos de sus seguidores, que son mártires, y después del cual tiene lugar el juicio final. La Iglesia nunca quiso aceptar, sobre todo la Iglesia de la Antigüedad, esta herejía. Y por lo tanto, el libro del Apocalipsis no se aceptaba de inmediato. Una vez que esta interpretación literal y por lo tanto fundamentalista se dejó de lado, entonces el libro del Apocalipsis fue ya parte del canon de la Iglesia, del conjunto de los libros sagrados. Después de los montanistas tenemos en Edad Media ciertas interpretaciones talmúdicas. El Talmud es un escrito judío, más o menos del siglo IV al siglo IX, que es como una especie de actualización de los primeros libros de la Biblia, de los 5 primeros libros de la Biblia. Necesitaban ellos actualizar a la luz de su situación actual esos libros. Pues bien, ciertas interpretaciones medievales que se basaban en el Talmud daban también pie a esas interpretaciones milenaristas. Otro personaje famoso de la Edad Media es Joaquín de Fiore. Él veía en los monjes el final de los tiempos. Sin embargo, pues sabemos que el tiempo fue pasando y que el final del mundo nunca llegó. Durante la Revolución Francesa se apresa al Papa Pío VI y algunos proclaman también que ya es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque dicen que como la Iglesia ha sido derrotada en la figura del Papa, entonces el fin del mundo es inminente. Pero después de Pío VI siguen otros papas hasta la fecha y hemos visto que la Revolución Francesa pasó, como han pasado otros personajes, como William Miller, que predijo el final del mundo en 3 ocasiones. Es como el antecesor de los adventistas del séptimo día. Y también, en su caso, hubo 3 resonantes fracasos. Después de Miller tenemos al fundador de los Testigos de Jehová, que también en varias ocasiones intentó predecir el fin del mundo, interpretando fundamentalísticamente la Biblia, en concreto el libro de Daniel y el Apocalipsis, y fueron otros fracasos. En 1925, Rutherford, también el testigo de Jehová, pretendió predecir el fin del mundo y se equivocó. Después encontramos un personaje bastante reciente, creo que en 1993. David Koresh, juntamente con varios seguidores, había dicho que se avicinaba, que se acercaba el fin del mundo. Y junto con varios seguidores de él en Texas, Waco, Texas, se atrincheraron y lucharon contra la policía. Con disparos y demás, varios de ellos murieron, en concreto el mismo David Koresh, y el fin del mundo nunca llegó, pero sí el final de ellos. Bien, esto lo digo porque quisiera insistir en eso. Aprendamos de la historia. Los hombres desde el siglo II hasta la fecha han pretendido advertir sobre el fin del mundo y todos se han equivocado. ¿No será que también estos que dicen que el fin del mundo es el 2012, manipulando lo que dicen los mayas, se han equivocado también? La Biblia habla del fin del mundo, es verdad. Cristo habló del fin del mundo, pero nunca nos dijo cuándo iba a ser. De hecho, si leemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 36, leemos que Jesús dice: de aquel día y de aquella hora no lo sabe ni el Hijo del Hombre ni los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Un gran comentarista y estudioso de las religiones, como Massimo Introvigne, comenta que pocos versículos de la Biblia han sido tan desconocidos como este. Si Cristo no lo sabía, ¿hemos de creer que otros sí lo saben? Los mayas, en otras palabras, ¿saben más que Cristo? No lo creo. Los mismos mayas, que eran una gran civilización, no pudieron predecir el final de esa civilización. De hecho, hasta la fecha, no se sabe por qué desaparecieron. En una conversación con algunas personas, me enteré de que ciertos geólogos han estado estudiando el terreno, precisamente del territorio maya, no solamente en la península de Yucatán, también en El Salvador, en Chiapas, etcétera, Guatemala, y se han dado cuenta de que hubo un fuerte periodo de sequía y que probablemente esto propició la desaparición de esta civilización. Sin embargo, es un misterio y nunca lo podremos saber.
Lo que sí es verdad es que los mayas no hablaron del fin del mundo. Otro pasaje interesante del Nuevo Testamento se encuentra en los Hechos 1, capítulo 1, versículos 6 a 8, en el que Jesús dice a los discípulos: no os toca a vosotros, no les toca a ustedes conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos tanto por el fin del mundo? ¿Por qué cedemos a esa psicosis, a ese marco pseudocientífico, aparentemente cultural, que nos quiere sugerir que el final del mundo es inminente y que en verdad no lo es? Porque Jesús no lo sabía. Estas sectas de que hablábamos antes se han querido basar en ciertas expresiones, ciertas fechas o cifras numéricas, por ejemplo del libro de Daniel, para hablar del fin del mundo. Pero se trata de símbolos, se trata con ello de representar una limitación de que goza el adversario de los cristianos en el caso del Apocalipsis, de los judíos en el caso del libro de Daniel, para hacerles el mal. Es verdad, el mal puede atacar, puede hacer daño, pero siempre está limitado, su tiempo es limitado. Ejemplos de este tiempo limitado son las expresiones un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, 3 y medio, y 3 y medio es la mitad de 7. Los días de la creación son 7, según el Génesis. 7, por lo tanto, es el número perfecto. La obra de Dios se realiza en 7 días, la obra perfecta son los 7 días. ¿Cómo es posible, entonces, que el demonio goce de un tiempo limitado? ¿Por qué? Porque simplemente, si la obra de Dios es el número 7, obra perfecta, entonces el demonio goza, sí, de un tiempo, puede hacer el mal, pero está siempre limitado. Más expresiones similares a este tiempo limitado son los 2300, las 2300 tardes y mañanas, o los 1290 días, los 1335 días. Todo eso simplemente es un símbolo para indicar un tiempo limitado. No es un tiempo abstracto, pero tampoco es un tiempo real, simplemente está limitado por el poder de Dios. El Señor es omnipotente, el Señor es poderoso, el mal no lo es. Y por lo tanto los cristianos no han de temer al mal, no han de temer a la persecución. ¿Qué podemos decir de los mayas? Bien, hay 2 tipos de calendario que tenían los mayas: el calendario mágico o cuenta larga, que inicia el 11 de agosto del año 3114 a.C. y que concluye en el 21 de diciembre del 2012. Como decía antes, los mayas no tuvieron más tiempo para desarrollar su calendario. Hay un calendario también cotidiano que se llama también cuenta corta. No es esa la que interesa a ciertos personajes que nos hacen creer en el final del mundo, sino más bien es el calendario mágico. Según su visión, su universo, digamos, politeísta, la elipsis del Sol pasará por el centro ecuatorial galáctico el 21 de diciembre del 2012. Ellos veían la figura del dios Pakal, el dios del Sol, como si renaciera al pasar por la matriz de la Gran Madre, que se llama Sendero de Xibalba. Esto ocurrió hace más o menos 26.000 años y volverá a ocurrir más o menos el 21 de diciembre del 2012. Eso no significa que ese es el fin del mundo. Más bien es el final de su calendario, y algo que ocurrió hace 26.000 años volverá a ocurrir, la elipsis del Sol que pasa por el centro ecuatorial galáctico. Pero ¿eso qué tiene que ver? Eso significa que es el final del mundo. Si hace 26.000 años ocurrió lo mismo, ¿por qué no fue el fin del mundo hace 26.000 años? Y tiene que ser precisamente el año 2012. No le veo mucha lógica, realmente. Y los mayas ciertamente no dijeron que iba a ser ese el fin del mundo. Tengo que señalar que los mayas tenían ciertas limitaciones, no tenían animales de carga y por lo tanto no conocían la rueda. También cuando los mayas son invadidos por las tribus del centro de lo que entonces era México, que no existía todavía como nación, porque el México actual, la nación mexicana, es fruto del encuentro de 2 culturas, la indígena y la europea o española. Pues bien, ellos son invadidos por esas tribus centrales y empieza con ello también la práctica de los sacrificios humanos, la ingestión de los órganos de sus víctimas, el canibalismo, si se puede llamar canibalismo. En sentido propio no es canibalismo, porque caníbales son las tribus sobre todo de África, ¿no?
Más bien se trata de antropofagia, pero bueno, en un sentido amplio, se puede decir que es canibalismo. Desconocían el arco, hablo desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Conocían el arco apuntado, que es el falso arco, pero el arco que da pie a la bóveda, como por ejemplo, no sé, el que hay en el Panteón de Roma, pues no lo conocían. Se trata de limitaciones. Y como decía antes, la civilización desapareció por motivos misteriosos. No es la única civilización cuyos motivos se desconocen al momento de desaparecer. Los etruscos, por ejemplo, no se sabe por qué desaparecen. Se sabe que hubo reyes etruscos al inicio de la historia de Roma, pero ¿por qué desaparece esa civilización? No se sabe bien. Y así hay muchos misterios. En concreto, los mayas se cree que eran de origen mongol. Tenían ellos determinadas prácticas, ¿no? Lo hemos estudiado en la escuela. Por ejemplo, se colocaban piedras preciosas en los dientes porque lo veían como indicio de belleza, o se estilizaban el cráneo, sobre todo cuando los niños nacían, dado que se podía manipular mejor la cabeza del niño, etc. Bien, eran prácticas, eran costumbres. Sin embargo, también tenían grandes avances, conocieron el cero, cosa que muchas civilizaciones antiguas desconocieron. Eso es lógico también. No todos tienen la posibilidad de ser perfectos, ¿no? Las civilizaciones tienen sus limitaciones, están compuestas por hombres. Conocían los astros, los estudiaban porque para ellos era importante conocer las diversas estaciones con el fin de cultivar el maíz, el frijol, etc. Bien, esto pues en cuanto a los mayas. Como he dicho al inicio, no pretendo yo ni ensalzarlos ni criticarlos, más bien quisiera simplemente hacer ver ciertas limitaciones que como toda cultura puede tener. Quisiera también comentar algo sobre la película del 2012. La verdad es que fatigué un poco en verla porque me quedé dormido 2 veces. Solo la tercera vez logré terminarla, ¿no? Hay una gran confusión en esta obra. Nos quiere hablar del final de la historia, pero no hay ningún indicio religioso. Se habla de la Biblia, sí, pero no la comenta porque no la conoce el autor. O al menos no lo hace, ¿no? No es que no la conoce, no sé si la conoce o no. Pero el hecho es que se habla de la Biblia, se dice que la Biblia habla del fin del mundo y lo deja todo un tanto abstracto. Pero no se mete en los pasajes que son complejos, que son difíciles. Y quisiera yo, después de este juicio que di sobre la película, comentar algún pasaje, dado que es importante. Entonces confunde también palabras como apocalipsis, como juicio, fin del mundo, arrebato. Con ello mezcla lo del cataclismo del 2012, según las predicciones mayas, a su decir, calendario maya. Habla más o menos de que hacía 640.000 años hubo una especie de alineación de los planetas y que esto volverá a ocurrir, lo cual provocará una especie de fundición del centro de la Tierra, lo que a su vez hará que el Himalaya ya no sea el monte más alto de la Tierra, sino que esté en África, etc. Bien, creo que es más bien fruto de la propia fantasía. No es verdad que es lo mismo apocalipsis que juicio, que fin del mundo, que arrebato. Habla también de radiaciones solares que hacen que el centro de la Tierra pues se funda, etc. ¿Qué más podemos decir al respecto? Bien, el juicio. Hay 2 juicios, según nos enseña la fe, la Iglesia Católica. Al final de nuestra vida morimos todos. En ese momento tenemos el juicio particular. Después viene el juicio final, pero se hará al final de los tiempos, que como hemos dicho no sabemos cuándo va a ser. Si queremos hacer las cosas con calma, en paz, seguridad, vivamos la vida de gracia, vivamos en amistad con Dios y no tengamos miedo por un posible fin del mundo que no sabemos cuándo va a ser. Eso sí, todos vamos a morir y todos compareceremos ante el juicio de Dios. El Señor nos va a juzgar de nuestras obras. Vivamos en gracia, pero vivamos también en paz, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? No es lo mismo Apocalipsis que final de los tiempos, El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Y de qué habla? En síntesis, trata de consolar y no de meter miedo. Los cristianos, cuando la obra se compone, sufren persecución. ¿Por qué? Porque tratan de ser fieles al mensaje de Cristo. Son tiempos en que el emperador romano es divinizado. Se les obliga a ellos a rendirle culto a su estatua y ellos se niegan. Entonces, ante este momento de persecución, se compone una obra así, difícil de entender. ¿Por qué? Porque si no se escribe con muchos símbolos, es fácil entonces que recrudezca la persecución contra los cristianos.
Por otro lado, sí habla de realidades últimas, habla de que todos seremos juzgados, y es también una fuerte amenaza contra los perseguidores de la Iglesia. Nosotros no hemos estado al inicio de los tiempos, en la creación, y por lo tanto lo que nos dice la Biblia sobre la creación es simbólico. Tampoco hemos visto nada de lo que va a ocurrir al final, y por eso también es simbólico, y difícil de decir, difícil de describir. Pero no confundamos Apocalipsis con fin del mundo, no es lo mismo. Bien, eso no lo dije yo. Tal vez a alguien no le gustó lo que acabo de decir, pero no es tampoco el fin del mundo. Quisiera comentar entonces un pasaje muy importante del Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 20, que es uno de los que han utilizado las sectas para decir que después de este periodo viene el juicio final, el fin del mundo, etc. Y así han caído en muchos errores. Vamos a ver cuál es el verdadero sentido del texto y qué es lo que nos quiere enseñar. Entonces es Apocalipsis capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo, trayendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Tomó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y le encadenó por 1000 años. Bien, es muy interesante observar aquí, en este versículo segundo, dos cosas. La primera, el Apocalipsis es el primer libro de toda la Biblia que a la serpiente del Génesis la llama demonio. No hay en toda la Biblia ningún texto que diga eso. Es verdad, se dice en el Génesis que la serpiente era el más astuto de todos los animales, pero no se dice que es el demonio. Será solo el Apocalipsis el que lo diga. Otro elemento importante es la cifra 1000 años, que es lo que quiere significarse con eso. Es un símbolo. Las plagas de Egipto fueron 10. Dios castiga a los perseguidores de su pueblo con 10 plagas. 10% da 1000. ¿Qué se quiere significar con ese número 1000? Sin duda es el poder de Cristo, poder victorioso. Él con su resurrección vence el mal, vence la muerte. Y su victoria puede también ser la victoria de los cristianos. Así como Él ha vencido, podemos vencer nosotros con Él si nos mantenemos fieles. Por lo tanto, la cifra de 1000 años es un símbolo para dar a entender que el demonio no puede contra el reinado de Cristo. Él ya ha vencido, y así como Él ha vencido, podemos nosotros vencer con Él. No hemos de temer a la persecución y al mal. Sigue el texto. Le arrojó al abismo y cerró, y encima de él puso un sello para que no extraviase más a las naciones hasta terminados los 1000 años, después de los cuales será soltado por poco tiempo. Una vez más la cifra del poco tiempo, la limitación de que goza el demonio. Y se enfatiza que él no puede nada contra el poder de Cristo. Vi tronos y sentáronse en ellos, y fueles dado el poder de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y cuantos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca sobre la frente y sobre su mano. ¿Qué se quiere decir con esto? Se habla precisamente de los mártires que no quieren adorar la imagen del emperador divinizado. ¿Y por qué se habla de una marca? Según el libro de Isaías, los hombres pueden tener una marca si son fieles en la mano. Es un símbolo, así como nosotros con el bautismo recibimos un sello, el sello del Espíritu Santo. El carácter, también el carácter lo recibe el sacerdote, lo recibimos con la confirmación, y ulteriormente quien recibe el orden sacerdotal también. Ese carácter se perfecciona con el orden. Indica pues una pertenencia ¿a quién? Si es al mal, a la bestia, y si es al bien, una pertenencia a Cristo. Entonces dice el texto, y cuantos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los restantes muertos no vivieron hasta terminados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Por qué se habla de primera resurrección? Los cristianos perseguidos imitan a Cristo en su martirio. Cristo es el primer mártir. Los cristianos participan pues de su misterio pascual. Ellos tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque siendo mártires vencen con Él, que ha vencido. La primera resurrección es la de Cristo. ¿Cuál es la segunda resurrección? Es la que tendrá lugar al final de los tiempos. Será la nuestra. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es una exhortación a permanecer fieles ante el martirio, ante la persecución. Sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Hay una muerte física, que es la separación del alma del cuerpo. Pero también
hay una muerte espiritual. Esa es la segunda muerte. Quien al final de los tiempos resucita, todos resucitaremos y seremos juzgados. Y en cambio, su juicio es negativo porque no ha tenido buenas obras, entonces será separado eternamente de Dios. Esa es la segunda muerte. Dice el texto que la segunda muerte es el lago de fuego, es el infierno, la separación eterna de la amistad con Dios. Dice el texto que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Se trata, pues, de una manera simbólica de exhortar al martirio, de decir que todo aquel que sufre el martirio ha de permanecer fiel y que no ha de temer, porque goza de la victoria de Cristo. El texto no quiere decir más. Si alguien pretende hacer una interpretación literal, creo que caerá en el fundamentalismo, como han caído otros muchos en ello. Tengamos pues cuidado. El texto no pretende enseñar nada más. El Apocalipsis, como decíamos antes, no quiere infundir miedo, sino quiere infundir paz. Trata de consolar. Quisiera ahora indicar algunas conclusiones sobre esto que acabo de decir. En primer lugar, los mayas no podían saber más que Cristo. Cristo dijo que Él no sabía ni el día ni la hora. ¿Cómo es posible que lleguen algunos que dicen que sí lo saben? Saben más que Cristo. Ese que hizo la película del 2012 sabe más que Cristo. Los que son los conductores de History Channel, lo que sea, saben más que Cristo. Claro que no. El 2012 vendrá, el 21 de diciembre del 2012 vendrá, los días seguirán pasando y no ocurrirá nada. Es que, podemos decir, hay muchos cataclismas, hay muchos temblores, tsunamis, etcétera, pero siempre los ha habido. Lo que pasa es que hoy nos enteramos más porque contamos con el internet, contamos con medios de comunicación que nos hacen creer que se trata de vaticinios del final del mundo. Sin embargo, no es cierto. Siempre ha habido y siempre habrá. Otra conclusión: las obras apocalípticas, como el libro de Daniel, como el libro del Apocalipsis, no se compusieron para infundir miedo, no pretenden infundir terror. Seguimos a un Dios que no es el Dios vengador, sino seguimos a un Dios que es misericordioso, que trae la paz, que trae la alegría. Y por último, que la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, el final de los tiempos, no será ciertamente el año 2002. Bien, con esto concluyo y estoy abierto a todas sus preguntas, si así lo desean. Muchas gracias.